de la historia, varios grupos de animales e insectos han sido considerados por el ser humano como plagas, por ocasionarle pérdidas en su producción, en su economía y por transmitirle enfermedades. Debido a esto, los plaguicidas han sido utilizados desde tiempos muy antiguos. En un principio, estos provinieron de preparados naturales u orgánicos y posteriormente, con la demanda del mercado, surgió la producción y uso de plaguicidas químicos, sintéticos, tal como se los conoce ahora. Así, la agricultura que hasta entonces había estado destinada a la subsistencia adquirió un carácter industrial para dar respuesta a los grandes mercados internacionales. Sin embargo, este creciente uso de plaguicidas generó la resistencia de las plagas, lo cual condujo a los agricultores a usar plaguicidas nuevos en dosis cada vez más altas, contaminando el suelo, el aire, fuentes de agua y dejando residuos de estos químicos en los alimentos, además de producir intoxicaciones a corto y largo plazo en productores y consumidores. La historia mundial tiene en su registro grandes tragedias producidas por plaguicidas. Una de ellas se le atribuye al conocido agente naranja, que fue utilizado como defoliante por el ejército estadounidense en la guerra del Vietnam, dejando hasta ahora terribles secuelas en los descendientes de los sujetos expuestos. Otra catástrofe ambiental fue la de Bhopal, ocurrida el 3 de diciembre de 1984, donde se produjo una fuga química de una fábrica de plaguicidas que dejó a 20.000 muertos y afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas que posteriormente fueron heredadas a sus descendientes. Pese a este panorama, la producción y uso de plaguicidas sigue aumentando en todo el planeta. Si bien los países del primer mundo han establecido sistemas reglamentarios nacionales para el control de plaguicidas, también promocionan la exportación de estos a los países en vías de desarrollo, en los cuales los sistemas de regulación son débiles o inexistentes. La educación de los trabajadores agrícolas es escasa y existe muy poca conciencia pública sobre el daño potencial para la salud y el medio ambiente que genera la exposición a plaguicidas. El uso y manejo de plaguicidas en Bolivia se remonta a la década del 50. Con la colonización del Oriente ingresa la Cooperación Norteamericana Alianza para el Progreso, quienes donan al país grandes cantidades de plaguicidas, principalmente organoclorados, de los cuales aún quedan residuos obsoletos, peligrosos en algunos depósitos del territorio nacional. En Bolivia no se producen plaguicidas. Sin embargo, estos son importados de otros países productores. Cada año las cantidades que ingresan legalmente al país son mayores. De acuerdo al registro de plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines, el año 2008 ingresaron al país 21.500 toneladas de plaguicidas, 6.000 toneladas más que 5 años atrás. Si bien el ingreso legal de los plaguicidas es alarmante y preocupante, más siniestro aún es el problema de los plaguicidas que ingresan vía contrabando, donde podemos encontrar plaguicidas obsoletos, prohibidos, adulterados, y donde lamentablemente nuestras autoridades poco o nada pueden hacer al respecto. En nuestro país, los pequeños y medianos agricultores, que representan 1/3 de toda la población, no cuentan con la información ni la asistencia necesaria para la utilización de estos insumos. Incluso utilizan plaguicidas que ya han sido prohibidos en otros países por su alto grado de toxicidad. Esto hace que el control de plagas sea poco efectivo. Genera la contaminación de la tierra, agua, aire y de los alimentos, así como aumenta el riesgo de intoxicaciones, especialmente de mujeres y niños, que son los grupos más vulnerables cuando están expuestos a plaguicidas. Si bien el mayor porcentaje de los plaguicidas empleados en el mundo se utilizan en el sector agropecuario, existe un uso importante en el área de salud pública para el control de enfermedades transmitidas por vectores. Bolivia inicia las actividades de control de malaria en 1958. En ese entonces, con la filosofía de erradicar la transmisión de la enfermedad, se comienza a utilizar el DDT. Posteriormente, y con la aparición de nuevos agentes químicos, se sustituyó al DDT por los piretroides. Actualmente en nuestro país, desde el Programa Nacional de Vectores, existen algunos esfuerzos para trabajar con la población desde una mirada preventiva, anticipándose al brote de enfermedades. Sin embargo, el pensamiento general sigue siendo tratar el problema casi exclusivamente con el uso de químicos. Frente a esta situación, en el año 2001 nace el proyecto Plagbol en 4 municipios del departamento de La Paz: Guanay, Caranavi,
Palca y Mecapaca, zonas eminentemente agrícolas caracterizadas por el uso intensivo de plaguicidas. La estrategia fue trabajar de manera integrada entre las áreas de salud y agricultura, formando a recursos humanos, coordinando investigaciones científicas con instituciones de educación superior para generar evidencia científica de los daños producidos por plaguicidas y promocionando el manejo integrado de plagas. Todo esto con el objetivo de disminuir las enfermedades causadas por plaguicidas y mejorar la producción agrícola, preservando el medio ambiente. Con este proyecto piloto se consiguió levantar una línea de base que reflejó datos importantes acerca de la mala gestión de plaguicidas por parte de los agricultores y se pudo evidenciar que más del 75% utilizan plaguicidas alta y moderadamente tóxicos, de acuerdo con la OMS. Más del 85% no respetan las dosis recomendadas ni las frecuencias de aplicación. Más del 80% no usan el equipo de protección individual recomendado. Más del 78% eliminan los envases de plaguicidas de forma incorrecta. Más del 90% usan plaguicidas de forma empírica. Después de 4 años de trabajo, se alcanzó a una población beneficiaria directa de alrededor de 10.000 personas y de manera indirecta alrededor de 100.000 habitantes de los 4 municipios. Habiendo dado cumplimiento a lo propuesto y por los buenos resultados conseguidos, se quiso replicar la experiencia en otros departamentos del país, caracterizados también por un uso irracional de plaguicidas. Debido a esto, es que en el año 2005 se aprueba la segunda fase de PLAGBOL, con una duración de 5 años. Los departamentos de intervención seleccionados para esta nueva fase fueron La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca y Tarija. Con el propósito de apoyar en la solución al problema de los plaguicidas del país, difundir la experiencia positiva conseguida y frente a los vacíos institucionales del área de salud, agricultura y ambiente en este tema, se dio por conveniente crear una organización que articulase a todos los actores involucrados a nivel intersectorial e interinstitucional y asegurarse la continuidad del trabajo en este campo. Es así que surge en el año 2008 la Fundación PLAGBOL. Surge como una respuesta a una debilidad institucional del Estado, donde una gestión de plaguicidas está ausente, donde la vigilancia epidemiológica de intoxicaciones prácticamente no existe, donde hay una desinformación total en cuanto al manejo técnico de los agroquímicos en los agricultores y principalmente ausencia de información en cuanto a los efectos negativos de los plaguicidas en la población en general. En esta segunda fase del proyecto, se continuó trabajando de una manera integral con las áreas de salud, agricultura y medio ambiente. Se buscó articular el trabajo con los ministerios de área, los SEDES, el Sistema Nacional de Información en Salud, las escuelas de salud, el SENASAG nacional, los institutos técnicos agropecuarios, las universidades estatales, los institutos normales superiores, las ONGs del área y los movimientos sociales. Todo esto con el fin de reducir las intoxicaciones por plaguicidas y la contaminación del medio ambiente, mediante la promoción del manejo integrado de plagas. En esta nueva fase, al trabajo de los componentes de salud y agricultura, se suma el componente de comunicación, con el objetivo de informar y concientizar a la sociedad boliviana sobre los efectos negativos de los plaguicidas. Está por demás reconocido que los plaguicidas producen daños en la salud de las personas. Pueden producir daños agudos o intoxicaciones agudas, pero también pueden producir efectos a largo plazo o intoxicaciones crónicas. Estas son las que más nos preocupan porque en realidad se producen a consecuencia de la exposición prolongada a dosis pequeñas de estos plaguicidas. En realidad los niños y las mujeres son los grupos más vulnerables a la exposición de sustancias químicas en general y de plaguicidas en particular. Y cada vez hay más evidencia de que los efectos crónicos, enfermedades degenerativas e incluso el cáncer se producen en la edad adulta, pero por la exposición a temprana edad.
Parte del trabajo del componente salud de Plagbol estuvo enfocado en la formación de recursos humanos de facultades de medicina de universidades estatales y escuelas de salud, a fin de que sus estudiantes egresen capacitados para prestar un buen diagnóstico, tratamiento y prevención de intoxicaciones agudas por plaguicidas. Bueno, sucede que la formación de recursos humanos en el campo de la salud en nuestro medio tiene importantes deficiencias en el campo de la salud ambiental, la salud ocupacional y la toxicología, y obviamente dentro de estos están los plaguicidas. Por eso es que surge la iniciativa de capacitar o actualizar a los docentes de las universidades o de las escuelas de salud en estos campos, y de modo tal que se crea un diplomado en toxicología clínica y ambiental con énfasis en plaguicidas, cuyos resultados fueron, digamos que exitosos, porque se formaron grupos de profesionales capacitados en estos temas, pero que sin embargo la asistencia de los médicos de emergencias y de los docentes de las facultades fue muy escasa, y eran precisamente nuestros grupos meta. De igual manera y bajo este mismo principio se trabajó con las escuelas nacionales de salud, la Escuela Nacional de Salud Pública, la Escuela Técnica de Salud de Cochabamba, la Escuela de Auxiliares de Enfermería de Santa Cruz, pero a diferencia de las facultades, por ejemplo, los resultados sí fueron muy satisfactorios porque logramos fortalecer el currículum, sus currículos de formación de estos auxiliares de enfermería, de modo tal que ellos ya contemplan en su formación la parte de toxicología, de ambiente, de salud y de plaguicidas, con el objetivo de que los estudiantes puedan tener algunos conocimientos que les permitan desarrollar competencias en este campo. Otro esfuerzo del componente salud estuvo dirigido a capacitar al personal de los servicios departamentales de salud de los 5 departamentos de intervención. Los médicos, enfermeras y auxiliares que participaron en este proceso mejoraron sus competencias en la atención y prevención de intoxicaciones por plaguicidas. Creo que Plagbol ha sido pionero, ¿no?, en esta parte de lo que son los plaguicidas, de todos los aspectos inherentes a los plaguicidas, ¿no? Se ha trabajado con las comunidades, se ha hecho inclusive en feria de salud aquí en Mecapaca, se ha hecho una feria de salud referente a plaguicidas, en Huaricana también se hizo otra feria de salud, y bueno, hemos tratado de promocionar y de llevar adelante esto de los plaguicidas, de los riesgos que implican los plaguicidas en la parte de salud, y también la parte agrícola que ha trabajado Plagbol. Ahora el personal, por lo menos ya preguntamos, ¿no? Sabemos que un dolor de cabeza podría ser causa del uso de plaguicidas, entonces hay mucha gente que viene solo con dolor de cabeza, ¿no? O sea, problemas neurológicos. Y nosotros normalmente le atribuimos a otro tipo de situaciones, pero ahora ya con estas capacitaciones creo que la mayoría del personal, de los antiguos, ¿no?, obviamente los que estamos desde la gestión 2001-2002, hemos podido, digamos, implementar este tipo de trabajo, ¿no?, con la comunidad. De igual forma, se capacitó al personal técnico del Programa Nacional de Malaria con el objetivo de que este grupo meta mejorase su conocimiento en el uso y manejo de plaguicidas, y fundamentalmente se buscó promocionar el control integrado de vectores, en el cual el uso de plaguicidas es solo una medida complementaria a otras, como ser la eliminación de criaderos a través de la limpieza, el relleno de fuentes estancadas de agua y la vigilancia epidemiológica permanente. Por otro lado, y pese a la inestabilidad de autoridades en las instituciones gubernamentales, se trabajó con el Sistema Nacional de Información en Salud y se creó un subsistema de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones agudas por plaguicidas a nivel nacional, hasta el momento inexistente. Lamentablemente, y pese a los esfuerzos invertidos, este subsistema todavía no funciona adecuadamente. Bueno, sucede que nuestro sistema de salud no contempla la vigilancia epidemiológica en salud ambiental y en salud ocupacional, y por tanto se desconoce el efecto de las sustancias químicas, entre ellas plaguicidas. Por eso es que se trabajó con el SNIS nacional en la creación de un subsistema de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones agudas por plaguicidas, que todavía está en implementación. Bueno, el objetivo fundamental de este subsistema es precisamente generar información
acerca de la problemática de los plaguicidas, de las intoxicaciones en nuestro país, que permita tomar acciones y medidas de prevención. Una táctica importante para Plagbol estuvo basada en la creación de un centro de información y asesoramiento toxicológico con alcance nacional. Con este centro, la población boliviana hubiera podido acceder a información oportuna en el caso de alguna intoxicación por cualquier producto químico en general y por plaguicidas en particular. Lamentablemente, los esfuerzos realizados para llevar adelante esta iniciativa junto con el Ministerio de Salud no tuvieron frutos y esta quedó en nada. Es necesario resaltar que la ausencia de un centro de información y asesoramiento toxicológico en el país deja a la población boliviana mucho más vulnerable ante un escenario de intoxicaciones. En nuestro país tenemos un centro de información toxicológica que está ubicado en el Hospital Boliviano-Japonés de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de un profesional toxicólogo de profesión. Sin embargo, pese a los esfuerzos que hay que reconocer, este centro tiene muchas deficiencias en cumplir los diferentes roles que tiene que asumir un centro de información y asistencia toxicológica. Por eso consideramos que es de suma necesidad, es una imperiosa necesidad trabajar en el fortalecimiento